Nuevamente en línea para una nueva clase de operaciones unitarias 1. Bien, continuando con la asignatura, hoy vamos a ver la aplicación del balance de energía, cantidad de movimiento y balance másico a un sistema de tuberías con pérdidas por fricción primarias. En un sistema de tuberías existen dos tipos de pérdidas de energía. Uno, primarias, las pérdidas de energía en tramos rectos de tubería. ¿Está bien? En los tramos rectos de tubería, a estas pérdidas de energía por fricción entre el fluido y la tubería es lo que se llama pérdidas de energía primarias. Y existen otras pérdidas, por ejemplo, aquí tengo un codo. A estas pérdidas de energía en accesorios, porque un codo es un accesorio, se lo llama pérdidas de energía mecánica por fricción secundarias. ¿Está bien? Hoy solamente vamos a estudiar por fines didácticos las pérdidas de energía primarias. ¿Qué quiere decir esto? Pérdidas de energía en tramos rectos de tubería. ¿Está bien? Perfecto. Bien, vamos adelante entonces. Dijimos que los principios físicos para la mecánica de fluidos son el balance de masa, balance de energía mecánica y balance de cantidad de movimiento. En las dos clases anteriores desarrollamos estos principios físicos. Hoy vamos a aplicar estos principios al balance másico, balance de energía y cantidad de movimiento. Bien, recordando un poco, dijimos que la velocidad media es el espacio sobre la unidad de tiempo, ¿cierto? El caudal es volumen por unidad de tiempo, ¿no? Y esto es igual a la velocidad media por el área, ¿está bien? El flujo másico. Dijimos que el flujo másico es igual al caudal por la densidad, o si quieren, velocidad media por el área normal al flujo y por la densidad. Unidades, kilogramos por segundo. Este se llama flujo másico. Velocidad de peso. La velocidad de peso es igual al flujo másico por la gravedad. La gravedad 9.81 metros por segundo en el sistema internacional. Y las unidades en el sistema internacional es Newton sobre segundo. Y finalmente tengo la velocidad másica, que es igual al flujo másico sobre el área. Entonces, el flujo másico está en kilogramos sobre segundo. Si divido sobre el área, ¿no es cierto?, tengo sobre metros cuadrados. Pero también si yo reemplazo el flujo másico, que es igual a la velocidad por el área por la densidad, velocidad, área, densidad, la velocidad másica sería igual, porque el área con el área se anula, y la velocidad másica también sería igual a la velocidad por la densidad. ¿Está bien? Bien. También vimos la presión, que es la fuerza impulsora para el movimiento de un fluido, ¿no es cierto? Vimos presión absoluta. ¿Y qué es la presión absoluta? Es igual a la presión manométrica, ¿no es cierto?, más la presión atmosférica. La presión atmosférica es una atmósfera, o 14.7 libras por pulgada al cuadrado, o 760 milímetros de mercurio. Esto lo saben ustedes. Una atmósfera, ¿no es cierto?, es 14.7 libras por pulgada al cuadrado. A esta presión atmosférica debo sumar la presión manométrica. A la presión manométrica también se llama presión relativa. La suma de la presión manométrica más la presión atmosférica me da la presión absoluta. Pero en muchos casos también existe una presión inferior a la presión atmosférica. Entonces, para hallar la presión absoluta a la presión atmosférica se resta la presión de vacío, que es una presión menor a la atmosférica. Esta presión de vacío se mide mediante un instrumento llamado vacuómetro.
Las tuberías comerciales tienen rugosidad. A esta rugosidad lo vamos a llamar épsilon, rugosidad absoluta o aspereza absoluta de las tuberías. Esta rugosidad absoluta o aspereza de las tuberías, ¿no es cierto?, se halla mediante la tabla de Robert Mott. En el Robert Mott, en el capítulo 10, tenemos rugosidades absolutas de conductos o tuberías. Entonces vamos a trabajar nosotros bastante con el acero comercial. El acero comercial tiene una rugosidad de 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Esta es la rugosidad absoluta del acero comercial. En esta diapositiva solamente tengo la rugosidad en metros, pero en el Robert Mott además existe una segunda columna donde la rugosidad absoluta está en pies. ¿Está bien? Por tanto, recomiendo que ustedes puedan fotocopiar esa tablita del Robert Mott que está en el capítulo 10, donde están las rugosidades absolutas de las tuberías. Bien, la ley de conservación de la energía dice: la energía en un proceso industrial no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo aquí un punto 1 y tengo aquí un punto 2, la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2. ¿Por qué? Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces tengo aquí en el punto 1 tengo energía de presión, energía potencial, energía cinética y la energía adicionada por la bomba al fluido. En el punto 2 tengo la energía de presión, la energía potencial, la energía cinética, las pérdidas de energía por fricción y la energía retirada por la turbina o motor. La pérdida de energía por fricción es a lo largo de la tubería. ¿Está bien? Además, en esta pérdida de energía por fricción incluyen los tramos rectos de tubería, llamadas pérdidas de energía mecánica por fricción, pérdidas primarias. Pero además incluyen en estas pérdidas de energía por fricción las pérdidas en válvulas, en codos y en otros accesorios. A estas pérdidas se los llama, las pérdidas en accesorios se los llama pérdidas secundarias. La suma de las pérdidas primarias en tramos rectos más las pérdidas secundarias es lo que se llama pérdida de energía total por fricción. Nosotros hoy, por fines didácticos, vamos a considerar solo las pérdidas de energía por fricción en tramos rectos. Vamos a despreciar las pérdidas de energía en accesorios. La siguiente clase vamos a ver pérdidas de energía en accesorios. Hoy solo vamos a ver pérdidas en tramos rectos de tubería. Bien, la clase anterior también dijimos la potencia transferida al fluido por la bomba. Es la potencia que recibe el fluido, ¿cierto? Está dada por esta relación. P sub B es la potencia de la bomba. Es la energía que la bomba consume por unidad de tiempo. A esta relación potencia al fluido sobre la potencia de la bomba se lo llama eta, y eta es el rendimiento de la bomba. ¿Está bien? El rendimiento de la bomba.
Si yo tengo el rendimiento de la bomba, de esta ecuación puedo despejar la potencia de la bomba. La potencia de la bomba es igual a la potencia transferida al fluido sobre el rendimiento. ¿Está bien? De esa forma se halla la potencia de la bomba. La potencia de la bomba es la energía que consume la bomba por unidad de tiempo. Para hallar la pérdida de energía por fricción primaria en tramos rectos de tubería, dijimos que las pérdidas de energía por fricción primarias son en tramos rectos de tubería, ¿no es cierto? Entonces, tengo la ecuación de Darcy. La ecuación de Darcy me permite hallar la pérdida de energía por fricción solo en tramos rectos de tubería. La pérdida de energía por fricción es igual a un factor o coeficiente de fricción. Nosotros vamos a utilizar el factor o coeficiente de fricción según Darcy. Ya existen otros factores de fricción. Seguramente mis apreciados estudiantes y ustedes tomaron como para fenómenos de transporte el libro Fenómenos de transporte de Beer, ¿no es cierto? El Beer utiliza un factor de fricción según Fanny. Entonces, el Fanny, ¿no es cierto?, es distinto al Darcy. El coeficiente de fricción según Darcy es igual a 4 veces el Fanny. Nosotros vamos a utilizar el coeficiente de fricción según Darcy. ¿Está bien? Bien, si yo utilizo el factor de fricción o coeficiente de fricción según Darcy, tengo que la pérdida de energía por fricción en tramos rectos de tubería es igual al factor de fricción. Este factor de fricción es función de las características de flujo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el flujo es laminar o el flujo es turbulento. Determino si el flujo es laminar o turbulento mediante el número de Reynolds. Si tengo un número de Reynolds menor a 2100, el flujo es laminar. Si el número de Reynolds es mayor, ¿no es cierto? Si el número de Reynolds es mayor a 4000, el flujo es turbulento. Es más común que el flujo sea turbulento. Entonces tiene que ver con el tipo de flujo el factor de fricción. El factor de fricción también tiene que ver con las propiedades físicas del fluido, o sea, la densidad y la viscosidad. ¿Está bien? Nosotros sabemos que ambas propiedades físicas, densidad y viscosidad, varían con la temperatura. Entonces, debo ir a la tabla A del Robert Mott, hallar las propiedades físicas del fluido a la temperatura que indica. ¿Está bien? También el factor de fricción tiene que ver con las características geométricas de la tubería. ¿Qué quiero decir? El diámetro, la longitud y la rugosidad tiene que ver con las características geométricas. ¿Está bien? Bien, entonces este factor de fricción lo vimos en la clase anterior, se hallan mediante dos relaciones para flujo laminar y flujo turbulento. Lo vimos en la clase anterior. También hoy vamos a repasar un poco. L es la longitud de la tubería recta, D mayúscula el diámetro interno de la tubería por la velocidad media al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces esto me da la pérdida de energía por fricción en tramos rectos de tubería. ¿Para qué hallo esta pérdida? Para reemplazar en esta ecuación. Aquí tengo la pérdida de energía por fricción. Entonces esta pérdida de energía por fricción se halla mediante esta relación. ¿Está bien?
Perfecto, bien. Dijimos que el flujo puede ser laminar. ¿Qué quiere decir? Si el número de Reynolds, este es el número de Reynolds que es adimensional, es menor a 2100, el flujo es laminar y el factor de fricción se halla dividiendo una constante 64 sobre el número de Reynolds. Para flujo laminar no incluye la rugosidad. Como ustedes ven, el factor de fricción es independiente de la rugosidad, solo es función del número de Reynolds. Esto es para números de Reynolds menores a 2100. Entonces es lo que se dice balance de cantidad de movimiento. ¿Está bien? El factor de fricción o coeficiente de fricción según Darcy. ¿Está bien? Pero en la mayoría de los casos el flujo es turbulento. Existe turbulencia. A mayor velocidad, mayor turbulencia. Entonces, el flujo turbulento se presenta cuando el número de Reynolds es mayor a 4000. ¿Está bien? Si el número de Reynolds es mayor a 4000, el flujo es turbulento. ¿Ya? Para flujo turbulento, la relación para hallar el factor de fricción ya no es tan sencilla. La ecuación para hallar el factor de fricción está dada para flujo turbulento por la ecuación de Colebrook. Esta ecuación indica que 1 sobre la raíz cuadrada del factor de fricción es igual a -2 logaritmo en base 10 de la rugosidad absoluta. Aquí en flujo turbulento ya incluye esta variable, rugosidad de la tubería, sobre 3.7 por el diámetro interno. Como ustedes ven, el diámetro interno es importante para hallar el factor de fricción. En los ejercicios y problemas solo se indica el diámetro comercial o nominal. A partir de ese diámetro comercial o nominal, en tablas del Robert Mott, en la tabla F1 y los siguientes, se halla el diámetro interno de la tubería. ¿Está bien? Más 2.51 sobre el número de Reynolds, raíz cuadrada del factor de fricción. De la ecuación de Colebrook debo despejar el factor de fricción. Entonces, esto ustedes, la mayoría de mis estudiantes en los semestres anteriores, utilizó una calculadora con el Solve y logró despejar con Solve el factor de fricción. Es un método numérico, ¿no es cierto? Practiquen entonces esto, ¿está bien? Perfecto. Entonces, en la mayoría de los casos, el flujo es mayor a 4000, flujo turbulento. Y para hallar el factor de fricción en flujo turbulento, tengo la ecuación de Colebrook. Para esta primera parte vamos a utilizar el libro Mecánica de Fluidos, la 7ª edición de Robert Mott. ¿Está bien? Edición 2018. Bien, con esto concluimos la primera parte. En 5 minutos volvemos para la parte práctica de la asignatura.